Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jorge Arévalo. Te hago una pregunta. ¿En dónde se habla de los temas que competen a la comunidad LGBT de manera seria, a la vez divertida, pero sobre todo bien informada? Solamente en La Mesa Diversa. Todos los jueves en punto de las 22 horas, 10 de la noche. No te lo pierdas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recuerden que nos esperamos los jueves a las 21 horas en la plataforma de Telered Digital en un programa más de la serie Ser Líder. En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Emilio Paz, director general de Grupo El Nevado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, Santiago, muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Así es que no lo olvides, te esperamos este jueves a las 21 horas en la plataforma de Telered Digital en un programa más de la serie Ser Líder. Hola amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y los quiero invitar a mi programa Hoy con Dios este próximo jueves a las 8 de la noche, que va a ser en vivo, con invitados, con interacción junto con ustedes, con temas muy padres, es para creyentes y para no creyentes. Y bueno, pues los invito este próximo jueves en Telered Digital a las 8 de la noche este próximo jueves. Nos vemos amigos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a Verdades que Desnudan, todos los miércoles a las 10 de la noche en vivo. Y muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales y por estar con nosotros todos los miércoles. Bienvenidas, Lau, Freda, Bella. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, hola. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre la creatividad y como ser creativo como forma de vida. Entonces, les voy a leer un poco de quién es él. Es Carl Ayala Ruiz. Él es coach empresarial, es catedrático, artista, conferencista internacional y diseñador de imagen e identidad institucional. Su obra artística ha sido reconocida en el ámbito internacional en exposiciones, subastas y colecciones privadas. Él tiene una maestría en educación, diplomado en habilidades gerenciales en Harvard, máster honoris causa en gestión de calidad, máster en marketing y publicidad, diplomado en anticuariato, licenciatura en diseño gráfico y bueno, tiene
exposiciones y tiene libros y artículos alrededor de todo el mundo. Actualmente él es director en el Colegio de Morelos Cuernavaca y director general de Orgullo Morelos de la Secretaría de Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Entonces, pues bienvenido, Carl, un gustazo tenerte aquí el día de hoy para hablar sobre creatividad, que es una de tus especialidades. Adi, muchas gracias. Laura, Freda, Deyanira, un gustazo estar con ustedes, de verdad. Muchas felicidades también por todo este año ya de trayectoria. Qué gusto. Gracias. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, Carly, bueno, me gustaría empezar como platicando sobre cómo podemos ser creativos en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que ahorita todos estamos confinados y ha habido que ser creativos y salir de la parte cómoda, pero también estamos muy habituados a ser todos como parte de lo mismo, ¿no? Ahí tenemos mucha gente haciendo, no sé, repeticiones, bailecitos en TikTok, cosas para parecer todos iguales. ¿Cómo podemos salir de esa parte y utilizar realmente nuestra creatividad para buscar soluciones en nuestra vida y hacerlo un hábito? Gracias, Avi. Yo creo que es muy importante lo que hemos vivido. Creo que la vida nos ha mandado una gran lección. Nos estamos dando cuenta que todos tenemos un promedio de vida y que en este promedio de vida hay que reconsiderar nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? No nada más pasar el tiempo como tal, desperdiciar el tiempo, sino valorar este talento que todos tenemos, de verdad, porque todos tenemos un talento, y que el talento es algo natural que fluye en cada uno de nosotros, que lo descubrimos desde pequeños, en lo que nos gusta, en lo que nos dedicamos con mucha facilidad. El talento es algo gratuito, es algo que fluye de manera natural, y que con base en ello nosotros lo vamos adaptando a las circunstancias, a las etapas de vida, y lo potenciamos en algunos casos, y en otras dejamos que circunstancias o factores externos influyan para apagar nuestra automotivación y por ende nuestro talento. Entonces yo creo que el principio sería creer, porque creer es crear, y que verdaderamente hagamos un análisis de lo que somos, porque yo haría la pregunta en este sentido, ¿qué sería lo opuesto a la creación? Para ustedes, ¿qué sería lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a la creación? Opuesto a la creación, la no creación. Ay, sí. Sí, sí, O sea, sí. no pensar en nada, estar como en blanco, conforme, estable, dejándote llevar por las circunstancias, no cambiar. La destrucción también, la destrucción de tus sueños. La falta de movimiento, ¿no? Sí, paralizar tus pasiones, el hecho de no dar el paso hacia adelante, estar en una zona de confort, y no nacimos para eso. O sea, el cambio está latente, constante y evidente en nuestras vidas, en todos los días. Yo creo que la naturaleza nos marca la pauta, es nuestra gran maestra, nuestro gran ejemplo, y todo ese cambio es lo que nos ayuda al progreso, porque imagínense, sin la creación, muchos piensan que la creación es el más loco, el estar, con todo respeto, tatuado, el ser creativo para ganar fama y fortuna, o para ser popular, o para ser influencer, o para crear artefactos que destruyan a la humanidad, o para que te adopten como etiqueten como el más original, o para ser aprobado por un grupo de referencia, o para destacar en sociedad. Y no, la creatividad es nuestra esencia humana. El tema es que la creatividad se bifurca entre las artes y la actitud de vida. Entonces, mucha gente ha pensado que la creatividad solo se manifiesta a través de las artes, y si no dibujas no eres creativo, y si no cantas, y si no bailas, y no. La creatividad está en la transformación de lo existente, y todos los días transformamos lo existente, o sea, con base en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. O sea, al final la creatividad es una especie de juego para modificar todo lo que tenemos. Oye, Carl, pero ¿podrías decir si la creatividad está relacionada un poco con la inteligencia? Yo le daría a la inteligencia, al intelectual y a la inteligencia emocional. Yo le daría más. Aquí yo hablaría de una frase que utilizamos mucho, que me parece, digamos que reduccionista. ¿Cuál es la frase? Querer es poder. Yo no creo que querer es poder. Yo creo que querer hacer es poder. Porque hay muchos que quieren y no pueden.
Entonces hay que querer hacer para poder lograrlo. Entonces, sí se requiere, yo creo que si hablamos por así decirlo, de porcentajes, yo le daría un 10% a la creatividad. O sea, ¿qué conforma la creatividad en porcentaje? Yo le daría un 10% a ese talento nato que traemos todos, que ahí hablaríamos de inteligencias múltiples, hablando de lógico matemático, interpersonal, musical, etcétera, el 10%. El otro 10% hablaríamos de tu código cultural, de tu código de referencia, dónde naciste, cómo creciste, en qué ciudad, en qué país, culturalmente hablando, y el 80% en desarrollar la habilidad. ¿A través de qué? Del conocimiento, de las experiencias, del aprendizaje, de la interrelación y de la comunicación cotidiana. Okay. Hay algo que quiero saber. Normalmente se diría que para ser creativo tienes que estar como en un estado mental óptimo y tener esta felicidad, pero también yo conozco inclusive en el área artística, como lo acabas de decir, personas que justo cuando están en su etapa infeliz o esta oscuridad, también hay un gran desarrollo de la creatividad. Pero entonces realmente mi pregunta es, ¿qué necesita una persona para que tocarle ese botón que te detone a la creatividad, al desarrollar? ¿Qué es? Excelente pregunta, Freda. Yo creo que ¿cuáles son los detonadores o los detonantes de la creatividad? Yo hablaría de 4. Bueno, voy a aumentar de 5, vamos a hablar de 5. Primero, de la necesidad. La necesidad te hace transformarte. Cualquier tipo de necesidad, dijera Maslow, ¿no? Desde la necesidad fisiológica hasta la autorrealización, esa te ayuda a transformarte. 2, la pasión. La pasión no tiene nada que ver, no es solamente un tema que se refiere a esa atracción sexual, no, la pasión es esa energía que todos tenemos, esa intensidad con la cual nosotros enfocamos y encauzamos nuestra energía para hacer las cosas. 3, yo hablaría de momentos de angustia, porque tenemos que resolver situaciones o problemas. 4, por amor. Yo creo que cuando estás iluminado, cuando estás inspirado, transformas y es más, ni siquiera lo dices, se te ve y la gente lo siente. Y la 5, como resultado de las 4 anteriores, por enfoque. Al final, yo respeto mucha gente que me dice, no, es que para ser creativo tienes que ingerir tal cosa. No es cierto, yo llevo 30 años siendo creativo y nunca he ingerido ningún estupefaciente, ni necesito decir, tengo que esperar que la luz del cielo llegue y me ilumine. No, enfoque, o sea, me siento a crear. Esto es como si quiero ser bailarín, tengo que practicar, si quiero crear, tengo que ponerme a crear. Sí, es un músculo definitivamente que hay que desarrollar, sí, claro. Sí, definitivo. Yo creo que es algo... A mí me encanta, por ejemplo, como en inglés hay palabras que si las conectamos con la creatividad son maravillosas. Por ejemplo, los verbos, to play tennis, al final play es como jugar, o sea, es divertirte. Estás haciendo tu pasión. Play the guitar, play the piano, o sea, es padrísimo. Entonces, disfrutamos todo eso, todas las actividades que puede ser deporte, trabajo, relaciones, comunicación, etcétera, y aplicamos y transformamos lo existente. Oye, Carla, entonces estas 5 cosas, digamos que la creatividad tiene como un proceso que podríamos, digamos, enseñar para educar a los niños en la creatividad y en la innovación, por ejemplo. Sí, por supuesto. Fíjense, les platico una historia rápida. Hay un físico extraordinario, por supuesto, falleció en 1988, Richard Feynman. Él ganó el premio Nobel de Física en el año 65 por el MIT y estuvo también en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Y entonces él tenía una frase que me encanta porque decía, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se caiga el cerebro al suelo. Yo creo que de pronto este libertinaje nos lleva a una tremenda confusión de lo que es el creativo. Y entonces la creatividad requiere de enfoque, requiere de planeación, requiere de método, requiere de disciplina, requiere de estudio y requiere de constancia. No solo es el talento, y no solo el talento vive el hombre, sino de la aplicación
como tal, ¿no? Entonces, es algo que deberíamos, desde pues, la educación básica, empezar a encauzar. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho históricamente, por los resultados que vemos socialmente hablando, es que sin querer queriendo apagamos la creatividad, y entonces el adulto va creciendo y en vez de ser y de potenciar más la creatividad, se siente menos creativo o piensa que no puede, cuando de niños todos somos absolutamente creativos porque florece o aflora ese potencial que tenemos nato, ¿no? Por ejemplo, Carl, hablábamos también ahorita en esta pandemia, ¿no? Que hay gente que pues se paraliza, entra en depresión, tiene ansiedad, ya lo corrieron de su trabajo, no tiene para pagar la renta, tiene enfermos en COVID, se le murió la mamá. O sea, un panorama, digamos, no grato. ¿Cuál sería el reto que tendría que vencer para cambiar su mente y no estar enfocado en el panorama, digamos, negro, y sí decir, a ver, quiero crear? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para romper y empezar, como tú lo dijiste hace rato, a tomar acción? Excelente, Laura. Yo creo que el momento que vivimos es tremendamente una gran lección. Por ahí decían que la pandemia es la maestra incómoda. Y yo aquí haría una reflexión para todos, que lo hagamos con un grado de conciencia y que lo digamos con el corazón y lo escuchemos con el corazón. Yo siento que siempre, a pesar de todo, vamos a tener opciones cuando estamos dispuestos a encontrar nuevos horizontes. Se requiere disposición, se requiere apertura. No es un tema de taparse los ojos con una venda y tratar de anular la realidad, no, pero que las circunstancias las tomes como lo que son, como factores influyentes, pero no determinantes de lo que quieres hacer más adelante. Yo les pongo un ejemplo. Esta pandemia, a mí, entre muchas lecciones, perdí a mi mamá hace 7 meses y bueno, no me puedo estar pasando lamentando la situación. Es un tema de un proceso natural, tengo que aceptarlo, por supuesto tengo que hacer mi duelo, tengo que aplicar esa transmutación de emoción y sigo creando. No puedo detenerme. Y la contracción natural del mercado va a ser expansión, contracción, cierre, apertura, y no podemos apagar nuestros sueños. Entonces, yo creo que es muy importante que recordemos desde nuestra niñez cómo jugabas, si tus padres te impulsaban a ser creativo, si fuiste creativo, cómo cambió tu forma de jugar, qué hacían tus maestros para impulsar la parte creativa, si te olvidaste de jugar y de ser creativo. Vaya, como decía el filósofo francés Voltaire, decía, todo hombre es culpable del bien que no hizo. Entonces no podemos detenernos, cada día tenemos un día menos, y no es un tema fatalista, sino es un tema realista. Tenemos que aprovecharlo y enfocarlo. No tenemos tiempo que perder, ¿no? Entonces, yo es algo que siempre trato de reiterar, el hecho de que tenemos que seguir adelante, tenemos que ver hacia adelante, porque a pesar de todo, hay gente que nos seguimos levantando temprano para ser población económicamente activa, hay gente que sigue apostando por sus pasiones, hay jóvenes que están en las universidades que no pueden perder su sueño, hay niños que no pueden perder esa inocencia, y tenemos que seguir apostando por esto. Yo creo que la creatividad es uno de los grandes valores que tenemos como personas, porque eso nos ayuda a transformar para generar mayor bienestar. Definitivamente, todo el talento, todo lo que creamos, en teoría, debería ser para mejorar nuestra situación y nuestro entorno, socialmente hablando, ¿no? No para destruir. Claro, porque aparte, en realidad, no necesitas tener una sabiduría especial, sino que realmente quieras salir de ese renglón de confort y, o sea, en el aspecto en el que sea, en el ámbito en el que sea, ¿no te parece? Por supuesto, yo hablaría de 4 verbos. Como recomendación, primero, querer. El querer hacer las cosas, de verdad, el querer algo es el mayor desafío. De verdad, el querer hacerlo. Por eso no es poder, sino es querer hacer. Y entonces el 2 es que no perdamos ese sentido de creer en las cosas. Yo creo que es maravilloso porque uno de los estigmas de la creatividad es el miedo a hacerlo y a crearlo.
Y la única forma de combatir el miedo es a través de la fe. Y la fe es una creencia positiva, que es eso que aunque no lo veas, porque es maravillosa la creación te da dos regalos. En el momento en que lo piensas, 1, y 2, cuando ya lo tienes hecho, ¿no? Entonces lo creas, lo imaginas y lo haces. Entonces se crea 2 veces, es maravilloso. La tercera sería la valoración de quién soy, de que todos hemos venido a crear. Yo siempre he dicho que la creatividad en matemáticas sería como 1 más 1 no es igual a 2 y no es igual a 3, porque es la mejor enseñanza. 1 más 1, papá y mamá, nos da un nuevo producto que somos nosotros y venimos a transformar con un propósito. Haya estado o no haya estado mamá o papá, al final le tenemos que agradecer y tener esta gratitud de decir, gracias a ellos tengo un 50% de creación de cada uno. Y la cuarta sería potenciar. O sea, lo que decíamos, ¿quieres aprender a jugar fútbol? Métete a la cancha, compra el balón, siéntate futbolista, ve videos de fútbol, relaciónate con gente que le guste, juega fútbol, practica y así. Entonces, ¿quieres hacer cosas creativas y diferentes? Despierta más tu sentido de observación, enfócate con gente que te va a transformarte y no a perder el tiempo y esto que se nos va, que el promedio de felicidad cada día desafortunadamente está peor. No estaba viendo estadísticas de los países de evolución de más felicidad y tenemos a Finlandia, tenemos a Dinamarca, tenemos a Suiza. Australia ha caído del primer lugar al 10º y México debe estar como en el lugar 48. Entonces no se trata nada más de sonreír, sino de hacer lo posible, ¿no? De hacerlo. Entonces la creatividad, y México es un pueblo sumamente creativo. Sí. El tema es que de repente no se la cree, ¿no? O sea, crea sin creérselo, es como una paradoja, ¿no? O sea, lo hace, pero dice, y de repente nosotros también lo decimos, ¿no? Ay, ¿a poco tú lo hiciste? Ay, ¿a poco tú? No lo creo, ¿no? Entonces, eso es maravilloso cuando rompemos esos mitos, cuando rompemos esos paradigmas y nos damos cuenta que estamos hechos para transformar lo existente, ¿no? Si me dices, ¿de qué manera una persona cotidianamente fomenta la creatividad? Pues desde el momento en que se levanta y decide, es una decisión, ¿qué se va a poner? ¿Cómo se va a vestir? Estás haciendo combinaciones de colores, de prendas, de texturas, de formas. Claro. Y estás transformando lo existente con lo que tienes. Entonces, con los recursos que poseas, puedes transformar. Ok. ¿Les parece si leemos algunos, mandamos saludos a las personas que nos están viendo y también tengo por aquí 2 preguntas? Sí. Nos manda a saludar, nos está viendo Charlie Santi Pérez, también a Luz Aguilar, un saludo, Luz, amiga preciosa, a Daniel Barrón Monsiváis, también Mario Moreno Hernández nos está viendo, Oscar Figueroa, Señún Tono, Rojas Altor, Lucrecia Díaz, Ingrid Gutiérrez, Aguilar Gemonic, Mariel B. Mujica, Lili Bleu, Marichuy Tinajero, María de Lourdes Salazar, Rafa de la Sierra, nuestro queridísimo amigo Rafa de la Sierra, Javiera Mo, te manda a saludar, Fred, Gabriela Moreno, Ileana García, Gladys Estela, y una de las preguntas, tengo aquí como 2, de las preguntas que decías, ¿el proceso creativo, Carl, se manifiesta de manera diferente en cada etapa de la vida? Yo considero que sí, por supuesto, cuando somos niños tenemos una creatividad deliberada y lo que hacemos, esa creatividad se traduce en una expresión pura. La creatividad yo podría sintetizarla en 4 conceptos. 1, expresión. A través de los 5 sentidos el niño la expresa. Después, la creatividad es comunicación. A través de la creatividad nosotros nos comunicamos, interrelacionamos y entonces vamos en la etapa como que niño-adolescente. 3, la creatividad se convierte en un fenómeno sociocultural porque puede ser un ámbito de propuesta, de protesta o de destrucción en la juventud. Y en la edad madura es un factor de cambio. Entonces, y de conciencia. Entonces yo hablaría de esos 4 ejes con esas 4 diferentes etapas y por supuesto sí, va como transmutando y trascendiendo. Ok, y otra pregunta que estaba aquí. Tú dijiste creer es crear. ¿Significa que primero debemos creernos que somos generadores de algo nuevo para poder crear? Sí, y yo devolvería con una pregunta. ¿Cuál es tu grandeza? Okay. ¿Cuál es tu grandeza? No es un tema de tamaño, forma, de las cosas. O sea, ¿tienes cosas o las cosas te poseen?
¿cuál es tu grandeza? Yo creo que es maravilloso cuando nosotros, por eso es el don, el concepto don me encanta porque de ahí se deriva donar. O sea, nuestro talento lo venimos a compartir. Yo creo que el mejor regalo o de los mejores regalos que tenemos en la vida es que ayudes a otros a crecer con lo que eres, con lo que piensas y con lo que tienes. Pero, por ejemplo, Carl, eso que acabas de decir, ¿la creatividad es un don o se aprende? Las dos. En un 10 el don y en un 80 el aprendizaje. Sí. Conlleva las dos, sí. Sí, porque hay gente que tiene el don. Exacto. Y por apatía y por ejemplo, desafortunadamente hay lugares donde la gente está recluida, como cárceles, donde hay gente que tiene mucho talento. Sin embargo, no lo enfocó y no lo potenció, ¿no? O hay gente que nunca se la creyó y llega a cierta edad madura o tercera edad y dice, híjole, pues a mí me hubiera gustado algún día tocar un instrumento musical. Entonces, yo creo que el preponderante, en su mayoría, es el desarrollo de la habilidad. Y lo demás es talento en una pequeña parte, sí. Okay. Sí, es como ahora, ¿no? Que están de moda, o sea, tiembla y a los 5 minutos ya hay memes. O sea, eso es creatividad pura. Fíjense, ese es un gran ejemplo, Freda, porque nos damos cuenta que el pueblo es creativo. O sea, la gente genera de inmediato conexiones de conceptos para dar paso a algo nuevo. Y esa es la creatividad, decía Steve Jobs. La creatividad consiste en conectar cosas. O sea, elemento A más elemento B para llegar al elemento C. Se oye muy lógico, pues sí, tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque pues así es como vamos transformando. O sea, vamos armando, vamos configurando, vamos aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Entonces es un proceso de construcción, destrucción, construcción, destrucción. Claro, siempre enfocado en bienestar, ¿no? Todo lo que hagamos, decía Einstein que si hubiera sabido que su invento se iba a utilizar para una bomba atómica y destruir a mucha gente, nunca lo hubiera compartido, ¿no? Es el uso. Entonces, qué bueno que llegamos a ese punto porque al final somos energía como seres humanos y la energía no es tanto negra o blanca, es el enfoque que le pongas. Entonces, pues yo podría hablar de energía eléctrica, en este momento nos ayuda para estar conectados y también esa es positiva y es blanca, pero ¿qué tal si tengo una silla eléctrica y ejecuto una persona con la misma energía, entonces es negra? No, es cómo la uses. Entonces la creatividad es el enfoque que le des y yo apostaría siempre por el bienestar. Oye, Carl, ¿qué porcentaje tiene, por ejemplo, en esa disciplina? Porque hay quien tiene un talento nato, pero hay quien a través de la imaginación y de la acción va desarrollando esa disciplina. ¿Cómo es que eso influye en la gente que está como empecinada en hacer algo y lo logra muy bien? Yo creo que es en parte, Adi, porque hay gente que, o sea, no cambias tu actitud, no tanto porque no puedas, sino porque no estás dispuesto a cambiar. Entonces, la gente que nos enfocamos es la que estamos haciendo este cambio, ¿no? Muchas personas culturalmente dicen, yo no voy a crear algo si no gano dinero. Está bien, es respetable. Sin embargo, primero, la única forma que he encontrado en mis 50 años en esta vida de recibir es dando. No he encontrado otra, ¿eh? Porque no, ni voy a robar, ni voy a hacer otras cosas negativas, no. La única forma que encuentro para recibir es dar. Entonces, venimos a dar. ¿Qué vas a dar? Pues todo lo que tú das, todo lo que tú traes, todo lo que tú sientes, y cada día nos encriptamos más. Y nos pasa en las relaciones. Estamos viendo que no estamos como sociedad, hablando en genérico, nos está dando miedo crear relaciones de pareja. Y entonces nos vamos por los caminos más cómodos y más fáciles, y es muy fácil decir, no, yo puedo estar solo, sí, yo estoy feliz solo y no. Y lo único que estamos haciendo es encriptando el corazón y deshidratando el corazón, cuando debe ser expansivo porque la naturaleza es expansión, contracción, expansión, porque se oxigena. Entonces, eso pasa con la creatividad. De chiquitos somos sumamente, expresamos y tomamos lo que tengamos y con los recursos que tengamos, yo quiero ser Batman y me pongo una bolsa negra de basura y soy mi capa y ya lo hago posible. Y vamos creciendo y vamos haciendo todo lo contrario. Dices, no, ya estoy viejo. No, ya no sirvo para eso. No, eso no es para mí. No, entonces nosotros nos llenamos de nos. Oye, ¿quién es el responsable? Si hay algún responsable que dejemos de esa etapa de niños de creatividad.
¿Dónde está? ¿En dónde nos perdemos? Buena cuestión de ella. Yo creo que nos perdemos, nuestros referentes, grosso modo, serían familia y escuela. Nos vamos perdiendo, desafortunadamente. Hay muchas escuelas en las cuales no se potencia la creatividad. Nos vamos por una disciplina impregnada de obediencia y no de potenciar la creatividad cuando los niños son creativos. Yo creo que de repente decimos que los niños y los jóvenes tienen déficit de atención. No, yo creo que los adultos estamos teniendo más déficit de atención que los niños porque no estamos observando la naturaleza del cambio y de los referentes que le estamos nosotros dejando a ellos. Yo creo que es muy importante, la única forma determinante para poder potenciar la creatividad en los demás a través del ejemplo. Sí. Definitivo, ¿no? Es algo, por eso de repente me preguntan, oye, ¿y tú cómo le haces? Porque sigues creando y tienes un vino y de repente pintas y de repente generas esto. Dije, porque no me puedo parar frente a un público a ser incongruente cuando hablo de creatividad ¿y qué estás creando en este momento? No, pues nada, hice un libro hace 5 años y ya, no, es factor cambio todo el tiempo, ¿no? Entonces, autodisciplinarse. Y ahorita, Carl, me viene a la mente algo, es también ese proceso disruptivo creativo y de decir, estando en tu aquí y tu ahora, para que no seas como un robot, ¿no? Que no siempre sea lo mismo. A lo mejor hasta neurológicamente, o sea, estás generando nuevas conexiones y te hace cambiar, te hace estar siempre activo. Y ahorita me hace reflexionar también, bueno, pues si tú lo dijiste hace ratito, tu vida diaria, si a lo mejor te peinas todo el tiempo de raya al lado, pues hoy peínate de raya en medio, ¿no? Hoy, si tomas siempre avenida X, pues hoy toma avenida Y, ¿no? Porque eso también es creación. Sí. Yo creo que la creación lleva, Laura, a siempre buscar alternativas. Si se dan cuenta, siempre tenemos alternativas. O sea, hay gente que piensa que de pronto ante un momento de angustia, de preocupación, de miedo, de una transición de vida, no hay alternativas, pero siempre tenemos alternativas, de verdad. Yo siempre digo, siempre tenemos 2 sopas, ¿no? Y se dan cuenta, es una toma constante de decisiones. La vida, para crear, es una toma constante de decisiones porque estamos creando cada día nosotros. Cada día lo creamos. O sea, ¿cuál es nuestra postura ante nuestra realidad? Lo que estamos creando. Entonces, es una toma de decisiones y al final esa toma de decisiones se reduce en 2 monosílabos. Sí, no. Tan. Qué fácil, ¿no? Entonces, nos los han tratado de ver como muy difícil, ¿no? Como, no, la creatividad, solamente personas que vienen con ese don y que son muy pocos y que eran elegidos casi por los dioses y las deidades del Olimpo. No, la verdad que todos tenemos esta manifestación creativa, nuestra esencia es creativa, venimos de un saco amniótico donde estamos en transformación durante 9 meses o menos, todo nos cobija la creación. Entonces, cuando volteamos y nos volvemos más observadores, nos damos cuenta que somos factor de cambio. Muchas gracias, Carl. La verdad es que se nos hizo muy corto el tiempo para hablar de creatividad. Podríamos hablar, yo creo que varios programas. Y bueno, esperemos tenerte en este espacio próximamente para seguir hablando pues, de creatividad, de creación, de cambio, de cómo transformar los miedos, de muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, agradecemos al ingeniero Carlos Sandoval por este espacio, a Mike Pérez por la producción y sobre todo a ti que nos permites llegar a tu hogar con diferentes temas, con verdades que desnudan cada semana. Pues muchísimas gracias y nos vemos el siguiente miércoles a las 10 de la noche en vivo. Gracias a todos. Gracias. Quedamos pendiente del tema. No. Sí, claro. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.